Abre tu Biblia casi en cualquier parte y te encontrarás con un mandato que suena simple, hasta que realmente te detienes a pensarlo. Teme al Señor. Aparece en la ley de Moisés, en los cantos de David, en la sabiduría de Salomón, en labios de los profetas. Versículos enteros dependen de esta frase. El principio de la sabiduría, dice uno de ellos, es el temor del Señor. Otro lo llama una fuente de vida. Otro dice que añade días a tu vida. La frase está en todas partes, tejida a lo largo de libro tras libro, escritos por personas separadas por siglos que jamás se conocieron entre sí. Y luego sigues leyendo. Esa misma Biblia, a veces el mismo profeta, a veces el mismo capítulo, da la vuelta y dice justamente lo contrario. No temas, no tengas miedo. Estas palabras, de una forma u otra, recorren la escritura cientos de veces. Algunos han intentado contarlas y han perdido la cuenta. Es una de las cosas que Dios más repite a las personas que ama. Un ángel lo dice. Un profeta lo dice. Dios mismo lo dice, una y otra vez, como un padre calmando a un hijo asustado en la oscuridad. Entonces, ¿cuál es? Esa es la pregunta que casi nadie se detiene a hacer en voz alta, porque los dos mandatos quedan tan alejados en la página que nunca los ponemos uno junto al otro. Lees teme al Señor un lunes, y no temas un jueves, y tu mente los archiva en cajones separados. Pero ponlos uno al lado del otro, y parecen una contradicción justo en medio de la Biblia. Teme a Dios. No tengas miedo. La misma voz diciéndote ambas cosas, a veces con apenas unos versículos de diferencia. La mayoría de las personas resuelve esto en silencio, sin pensarlo demasiado. Deciden que la palabra temor debe ser un error de traducción. El temor del Señor, se dicen a sí mismos, seguramente solo significa respeto. Quítate el sombrero ante Dios. Cuida tus modales. Mantén una distancia respetuosa, como lo harías frente a un juez o un rey. Quita el temblor de la ecuación, y el problema desaparece. La contradicción se disuelve porque uno de los dos lados nunca fue realmente temor. Esa solución es ordenada. También es incorrecta, y silenciosamente te roba lo mismo que ese versículo intentaba poner en tus manos. Porque cuando regresas al idioma en que el Antiguo Testamento fue escrito originalmente, encuentras algo que se resiste a suavizarse con tanta facilidad. La palabra hebrea detrás de temor del Señor y la palabra hebrea detrás de no temas no son dos palabras distintas que por casualidad coinciden en la misma página en español. Son la misma palabra. Déjame mostrarte lo que eso significa, porque reconfigura toda la frase. El hebreo se asienta sobre una sola raíz, y de esa raíz crece una pequeña familia de palabras relacionadas. Una de ellas, yare, es el verbo temer. Otra, yirá, es el sustantivo, el temor mismo. Y cuando abres los léxicos hebreos estándar, las obras de referencia que los estudiosos realmente utilizan para trazar todo lo que una palabra puede abarcar en toda la Biblia, no encuentras un significado estrecho esperando ahí. Encuentras uno amplio. El rango va desde el terror y el pavor en un extremo, hasta el honor, la reverencia y el asombro en el otro. La misma raíz cubre tanto a un soldado temblando antes de una batalla como a un adorador inclinándose en asombro. Todo el espectro bajo un mismo encabezado. Aquí es precisamente donde gran parte de la enseñanza bien intencionada se sale del camino, y no quiero salirme junto con ella. Probablemente hayas escuchado la versión popular. Que el temor del Señor nunca significó temor en absoluto, dicen. Siempre significó respeto, nada más. Y cualquiera que escuche temblor en la palabra simplemente ha sido engañado por una traducción torpe. Eso suena liberador, pero es una sobrecorrección, y no es honesto con el idioma. La palabra realmente lleva peso. En verdad puede describir rodillas que flaquean y un rostro que palidece. Se usa para el pavor que cae sobre los enemigos, para el terror de una nación que escucha lo que Dios ha hecho y se queda inmóvil como piedra. Los léxicos mantienen el pavor justo ahí en la definición, y también tienen razón en eso. Así que no vamos a fingir que el temor es falso. No vamos a encoger la palabra hasta que quepa cómodamente en nuestro bolsillo.
El descubrimiento aquí no es que el temor se evapore. El descubrimiento es qué tipo de temor es, hacia quien apunta, y que le hace a cualquier otro temor que cargues una vez que éste finalmente ocupa su lugar en el centro. Ayuda a notar dónde vive realmente esta frase en la Biblia, porque no está dispersa al azar. Se agrupa. Se concentra con más fuerza en los escritos de sabiduría, los libros que preguntan cómo debe vivir bien una persona en un mundo que no hizo y que no puede controlar. Proverbios vuelve a ella una y otra vez, tratándola como la puerta por la que debe pasar cualquier otro tipo de conocimiento. Los salmos la cantan. Job lucha con ella hundido en el polvo. Estos no son los escritos angustiados de personas huyendo de un monstruo. Son algunos de los libros más asentados y de mirada más clara de toda la biblioteca, escritos por personas que miran de frente la dureza de la vida y se niegan a apartar la mirada. Solo eso debería hacernos ir más despacio. Sea lo que sea el temor del Señor, produjo estabilidad precisamente en las personas que más sabían sobre el sufrimiento. Los hizo más sabios, no más asustados. Y eso es algo extraño de decir sobre una palabra que solemos tratar como un simple sinónimo de terror. Y la Biblia no nos deja para que resolvamos esto por nuestra cuenta. Plantea el enigma de forma deliberada en una de las escenas más estruendosas y dramáticas de todo el Antiguo Testamento. Imagina el pie de una montaña en el desierto. El suelo tiembla. El aire está espeso de humo, y el sonido de una trompeta se eleva cada vez más fuerte, hasta que parece que el cielo mismo está haciendo sonar una alarma. El pueblo de Israel acaba de escuchar la voz de Dios pronunciar los mandamientos desde en medio del fuego, y quedan completamente deshechos por ello. Retroceden ante la montaña. Le ruegan a Moisés que se ponga entre ellos y esa voz. Que Dios te hable a ti, le dicen, y tú nos hablarás a nosotros. Pero que Dios no nos hable directamente, o moriremos. Están seguros, de pie ahí, de que la siguiente palabra será su fin. Y Moisés les responde con una sola frase que guarda todo el misterio plegado en su interior. No temáis, porque Dios ha venido para probaros, para que su temor esté delante de vosotros, y no pequéis. Léelo despacio, porque es fácil pasar por alto la bisagra que hay ahí. No temáis. Y luego, solo unas palabras después, para que su temor esté delante de vosotros. Les dice que dejen de temer y que sigan temiendo en el mismo aliento. En el hebreo, esas dos palabras provienen de la misma raíz. Esto no es a Moisés tropezando, buscando la palabra equivocada y corrigiéndose. Está trazando una línea clara justo por en medio de la palabra temor, mostrando al pueblo que hay dos cosas distintas viviendo dentro de ella. Una de ellas quiere que desaparezca, ahora mismo, hoy. La otra quiere que quede plantada profundamente en ellos por el resto de sus vidas. Y nota la razón que da. Dios ha venido para probaros, dice Moisés, para que su temor esté delante de vosotros, y no pequéis. Todo aquel despliegue aterrador, el fuego, el humo y la trompeta, nunca tuvo la intención de dejarlos acobardados. Estaba destinado a dejar una marca. A poner algo delante de sus ojos con tanto peso que los mantendría firmes mucho después de haberse alejado de la montaña. Él no intentaba asustarlos hacia un rincón. Intentaba darles un centro, un punto fijo lo suficientemente grande para evitar que se desviaran hacia las mismas cosas que los destruirían. El temor que él quería era el tipo que te sostiene, no el tipo que te aplasta. Y la extraña misericordia de todo esto es que el mismo Dios que tronó desde la montaña es quien, apenas un instante antes, les había dicho que no temieran. Él nunca fue su enemigo. Les estaba mostrando su grandeza, para que nada más pequeño volviera jamás a poseerlos. Así que la pregunta cambia. Ya no se trata de si se debe temer a Dios. La Biblia ya te ha dicho que sí, y te ha dicho que no, en la misma frase, de la misma boca, el mismo día. La verdadera pregunta es cuál de los dos temores está Moisés matando, y cuál está plantando. Entiende eso, y la contradicción deja de ser una contradicción. Se convierte en una de las verdades más prácticas que jamás llegarás a comprender. Regresemos a la montaña y a los dos temores escondidos dentro de una sola palabra. Volvamos a la primerísima vez que un ser humano siente temor de Dios, en cualquier parte de la Biblia, y observemos con cuidado qué le provoca ese temor.
Sucede en el jardín, después del fruto. Dios viene caminando en el fresco del día, y el hombre que solía encontrarse con él a cielo abierto ahora se esconde entre los árboles. Dios llama. ¿Dónde estás? Y el hombre responde. Te oí, y tuve miedo, así que me escondí. Esa es la palabra. Temor. Y mira hacia donde lo empuja. Lo lleva a los arbustos. Pone distancia entre él y su creador. Lo hace cubrirse, poner excusas y huir a esconderse. Ese es un tipo de temor de Dios. Es el temor de alguien que sabe que es culpable y espera que el golpe caiga. Así que la sola presencia de Dios lo hace retroceder, buscando desesperadamente dónde ocultarse. Este es el temor que Moisés intentaba eliminar al pie de la montaña. Es el temor que trata a Dios como una amenaza de la cual escapar, un peligro frente al cual levantar un muro. Y es el temor más natural del mundo para un corazón culpable. Ahora, pon a otro hombre junto a él. Un padre está de pie en su propia montaña, un cuchillo en la mano, su hijo atado sobre el altar, el pecho hundido de dolor, porque Dios le pidió lo único que no podía imaginar entregar. Y en el último segundo, una voz corta el aire. No pongas tu mano sobre el muchacho, dice la voz. No le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, ya que no me has negado a tu hijo, a tu único hijo. La misma palabra otra vez. Temor. Bat observa hacia donde lo mueve esta vez. No lo envió corriendo a ningún arbusto. Lo mantuvo firme en aquella montaña. Sostuvo su mano y sostuvo su corazón lo suficiente como para confiarle a Dios lo que amaba más que su propia vida. Este temor no abrió una brecha entre el hombre y Dios, los soldó juntos. Desde afuera, parecía la obediencia más profunda de la que un ser humano es capaz. Y la voz desde el cielo llamó a esa obediencia con un solo nombre. Temor de Dios. Dos hombres, dos temores, una sola palabra. Un temor te aleja de Dios y te lleva hacia los arbustos. El otro te atrae hacia Él y te sostiene firme cuando todo dentro de ti grita que huyas. Se sienten como opuestos, y en cierto sentido lo son, pero el hebreo los archiva bajo el mismo encabezado porque crecen de una raíz que el español simplemente no puede contener en una sola palabra. Escuchamos la palabra temor y solo imaginamos al hombre agachado entre los arbustos. El oído hebreo escuchaba temor y con la misma facilidad podía imaginar al hombre en la montaña, negándose a soltar a Dios incluso cuando Dios le pedía lo imposible. Ese segundo temor, el que sostiene, es el temor que la Biblia llama el principio de la sabiduría. Y aquí está el detalle que une ambas escenas. El hombre entre los arbustos temía ser herido por Dios. El hombre en la montaña temía apenar a Dios, fallarle, guardarse algo de aquel a quien había entregado toda su vida para seguir. No son la misma emoción con dos disfraces distintos. Provienen de dos lugares completamente diferentes. Uno es el temor de un criminal frente a un juez. El otro es el temor de un hijo que preferiría morir antes que decepcionar a un padre que adora. Ambos hacen que el corazón palpite con fuerza. Solo uno de ellos vale la pena conservar. Y una vez que puedes ver claramente a esos dos hombres, esa famosa línea, el principio de la sabiduría, finalmente cobra el sentido que nunca antes había tenido del todo. Porque la forma en que solemos escucharla es, honestamente, un poco extraña. Si el temor del Señor solo significara tener miedo de Dios, entonces la sabiduría tendría que comenzar en pánico. La vida más sabia posible comenzaría con el corazón más asustado posible. Cuanto más cerca caminaras con Dios, más terror cargarías. Eso no coincide con ninguna otra cosa que la Biblia diga sobre él. No coincide con cómo viven realmente las personas sabias en la Escritura. No son un manojo de nervios, mirando constantemente por encima del hombro. Son algunas de las personas más firmes y asentadas de toda la página. David, componiendo cantos en una cueva. Daniel, tranquilo en un foso de leones. Personas con una inusual quietud en ellas. Pero léelo como ese segundo tipo de temor, y la línea encaja perfectamente. La sabiduría comienza en el momento en que tomas a Dios lo suficientemente en serio como para construir toda tu vida alrededor de Él. En el momento en que Él se convierte en lo más grande, lo más sólido de la habitación.
más pesado que tus circunstancias, más pesado que tus preocupaciones, más pesado que cualquier otro temor compitiendo por el trono. Ese punto de partida no es pánico en absoluto. Es perspectiva. Es la simple diferencia, capaz de cambiar una vida, entre una persona que incluye a Dios en todo, y una persona que, silenciosa y educadamente, lo ha dejado fuera de la ecuación. Los libros de sabiduría incluso emparejan este temor con palabras que jamás en 100 años pondrías junto al terror puro. Lo colocan justo al lado de la confianza. En el temor del Señor, dice un proverbio, hay confianza fuerte, y sus hijos tendrán un refugio. Esa clase de firmeza no la obtienes de algo que simplemente te asusta. Viene de algo sólido sobre lo cual has aprendido a pararte. El temor y la seguridad se elevan juntos aquí, porque ambos apuntan al mismo Dios. El que es sobrecogedor y bueno al mismo tiempo. Ese emparejamiento, sobrecogedor y bueno, es la bisagra sobre la que gira todo. Sostén uno sin el otro, y el temor se corrompe. Sientes solo la parte sobrecogedora, y vuelves a obtener al hombre entre los arbustos. Terror sin ninguna confianza debajo. Sientes solo la parte buena, la parte cómoda y agradable, y obtienes algo blando y olvidable, un Dios alrededor del cual jamás reorganizarías ni una sola tarde, mucho menos toda una vida. Sostén ambas juntas, sobrecogedor y bueno a la vez, y obtienes lo que la Biblia ha estado buscando todo este tiempo. Un temor atravesado por completo de amor. Un temblor que ya no tiene ningún deseo de huir. Cerca del final de la Biblia hay una línea que a la gente le encanta usar cada vez que quiere cancelar por completo el temor de Dios. Así que déjame devolverla a su lugar. El perfecto amor, dice, echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Léelo rápido y suena como el acta de defunción de toda esta idea. Si el amor echa fuera el temor, entonces seguramente un creyente maduro no debería tener ningún temor de Dios en absoluto. Pero, ve más despacio y observa exactamente cuál temor nombra el versículo. El temor que lleva en sí castigo. El temor de alguien que se prepara para recibir la sentencia. Ese es, otra vez, el hombre entre los arbustos. El temor culpable. El tipo que espera que Dios venga a destruirlo. Ese es el temor que el amor saca por la puerta. Permanece firme y seguro dentro del amor de Dios, convencido de él, y el pavor del castigo pierde su control sobre ti, porque el castigo ya no es lo que viene en camino hacia ti. Pero eso es algo muy distinto de que la reverencia se seque. La reverencia no hace las maletas y se va cuando se va el pavor. Si acaso, se vuelve más profunda, porque ahora ya no te encoges frente a un juez esperando ser condenado. Estás de pie en la presencia de alguien genuinamente sobrecogedor que ha vuelto todo su rostro hacia ti con bondad. Cuanto más te acerca su amor, más asombroso se vuelve aquel a quien te has acercado. El amor no aplana el temor del Señor hasta la nada. Lo purifica. Quema el terror y deja en pie el asombro. Y aquí es donde todo esto, en silencio, se dirige hacia Jesús, sin que nadie necesite forzar la conexión ni imponerla artificialmente. Hay un pasaje que enumera las cosas que reposarían sobre el Mesías prometido, las marcas del Espíritu que se posarían sobre él. Sabiduría y entendimiento, consejo y poder, conocimiento, y luego esto, el temor del Señor. Y el pasaje no se detiene ahí. Dice que él se deleitaría en el temor del Señor. Deleitarse en él. Detente un momento en eso, porque resuelve toda la cuestión. La única persona en toda la historia que no tenía absolutamente nada que temer frente a Dios, sin culpa que cubrir, sin castigo que temer, sin ninguna razón en toda su vida para huir hacia los arbustos, es precisamente aquel descrito como lleno hasta el borde del temor del Señor. Y no simplemente cargándolo como un deber, sino deleitándose en él. Eso cierra el caso de una vez por todas. El temor del Señor, en su forma más pura, no puede ser terror hacia Dios, porque el Hijo sin pecado lo llevó de manera perfecta, y le trajo gozo en lugar de pavor. Lo que él cargaba era la otra cosa por completo. La reverencia. La total e ininterrumpida seriedad hacia su Padre.
Una vida tan completamente centrada en Dios que ni un solo rincón de ella quedó fuera o retenido. Eso es lo que se ve el temor del Señor cuando se ha eliminado de él todo rastro de culpa. Se ve como Jesús. Se ve como un hijo que amó a su padre con todo su ser y, al mismo tiempo, estuvo de pie en asombro ante él, sin ver contradicción alguna entre ambas cosas. Y aquí está el regalo escondido dentro de todo esto. Él cargó tan por completo el buen temor que pudo encargarse de nuestro mal temor en nuestro lugar. El castigo que el temor culpable pasa toda su vida esperando, él lo enfrentó de frente. Tomó exactamente aquello de lo que se escondía el hombre entre los arbustos. El amor que echa fuera nuestro temor, entonces, no es un sentimiento que debamos producir con nuestras propias fuerzas. Es algo que Él aseguró para nosotros al absorber el castigo que, en primer lugar, nos hacía temer a Dios. El pavor recibe su respuesta en la cruz. Lo que queda de pie al otro lado es el asombro. Déjame entregarte una imagen para que te la lleves de todo esto, y luego quiero colocarla justo en medio de tu vida cotidiana. Imagina que estás de pie al borde de un vasto cañón. Ya tipo en que la pared lejana está a 1,5 kilómetros de distancia, y el suelo se hunde más allá de lo que tus ojos pueden medir. Hay una baranda en el borde, de hierro sólido, anclada profundamente en la roca. Te acercas a ella, envuelves ambas manos alrededor de ella, y te inclinas hacia todo ese vacío abierto. Lo que sientes en ese momento no es una sola emoción limpia y definida. Son dos cosas entrelazadas estrechamente. Tu estómago se contrae ante la pura magnitud de todo eso, la inmensidad, la manera en que la altura parece reducirte a la nada. Y al mismo tiempo, estás fascinado. No puedes apartar la mirada. Quieres inclinarte todavía más, porque la baranda resiste, y la vista es gloriosa más allá de las palabras. Quita la baranda, y esa misma altura exacta se convierte en puro terror, y retrocedes lentamente del borde con el corazón en la garganta. Conserva la baranda, y lo mismo que debía haberte aterrado se convierte en lo que recorriste todo ese camino para contemplar. El temor del Señor es el cañón. El amor de Dios en Jesús es la baranda. Sin ella, la grandeza y la santidad de Dios se convierten en algo de lo que huyes, un abismo del cual no te atreves a acercarte. Con ella, esa misma grandeza abrumadora se convierte en lo que te acerca, y de lo cual no te cansas nunca. El temor no desaparece cuando llegas a la baranda. Cambia de naturaleza. Se convierte en asombro. Entonces, ¿qué hace todo esto realmente en un martes cualquiera, cuando nadie está de pie sobre una montaña santa ni inclinado sobre el borde de un cañón, y la mañana solo trae cuentas por pagar, tráfico y el mismo zumbido bajo de la preocupación? Esto es lo que hace. Cada uno de nosotros está gobernado por algún temor. Puede que no le pongamos nombre. Puede que ni siquiera lo notemos, pero de todos modos nos dirige. Temor a lo que piensen los demás. Temor a perder el trabajo, la relación, la salud, el futuro con el que contábamos en silencio. Temor a ser descubiertos, a no estar a la altura, a esa cosa contra la que nos preparamos despiertos a las 2 de la madrugada. Estos temores no son ideas abstractas. Dirigen nuestras decisiones. Encogen nuestro valor. Nos mantienen despiertos. Son ruidosos, la mayoría son pequeños, y juntos resultan absolutamente agotadores de cargar. El temor del Señor es el único temor con el poder de poner a todos los demás temores en su lugar correcto. Cuando Dios se convierte en lo más grande de tu campo de visión, el cañón frente al cual estás de pie, los demás temores dejan de tener la última palabra. Se reducen a su tamaño real. Las opiniones que tanto te aterraban resultan pertenecer a personas que no son más grandes que tú. El futuro que tanto temías resulta estar sostenido en las manos de aquel en quien poco a poco has estado aprendiendo a confiar. No es que los temores pequeños desaparezcan todos de la noche a la mañana, limpiamente, como quien apaga una luz. Es que pierden su trono. Algo mucho más grande está sentado ahora en ese lugar. Y ese algo, resulta ser bueno. Piensa en cómo operan realmente los temores pequeños. Hacen promesas que no pueden cumplir. El temor a lo que piensan los demás jura que, si simplemente administras cada impresión, por fin estarás a salvo. Y nunca lo cumple,
porque siempre hay una persona más a quien convencer. El temor al futuro susurra que, si te preocupas lo suficiente esta noche, de alguna manera podrás controlar el mañana. Y miente cada vez. Estos temores nos gobiernan fingiendo ser más grandes de lo que son. El temor del Señor rompe el hechizo. No lo hace diciéndote que esas cosas no importan. Lo hace colocándolas junto a algo que genuinamente es más grande, y dejándote ver la diferencia con tus propios ojos. Junto a una montaña, los montículos por fin se ven como montículos. Nunca ibas a lograr razonar tus ansiedades hasta hacerlas desaparecer. Solo ibas a ser liberado de ellas por algo con más peso que llegara a ocupar el centro. Por eso los libros de sabiduría siguen prometiendo descanso al otro lado de este temor. No el descanso de una persona que ha dejado de preocuparse por todo, sino el descanso de una persona cuyo temor más grande y pesado resultó, después de todo, amarla. Dejas de prepararte para el golpe porque quien sostiene todo el poder se ha acercado y te ha llamado su propio hijo. El temblor no ha desaparecido, pero se ha transformado desde adentro hacia afuera. Se ha convertido en la seriedad firme, asentada, casi gozosa, de alguien que sabe exactamente cuán grande es Dios y que, al mismo tiempo, ha dejado de tenerle miedo. Temer a Dios y ya no tenerle miedo. Esa es la paradoja que Moisés plantó al pie de la montaña. Y resulta ser una de las cosas más liberadoras que un ser humano puede llegar a aprender. Así que la próxima vez que te encuentres con esta frase en tu lectura, el temor del Señor, no busques el borrador para reducirla a buenos modales y distancia cortés. Y tampoco dejes que te empuje hacia los arbustos, escondiéndote y preparándote para lo peor. Deja que sea lo que siempre ha sido en realidad. La realidad más grande y de mayor peso que existe, acercándose a ti con amor, pidiendo convertirse en el centro alrededor del cual gira, en silencio, toda tu vida. Témelo a Él, y descubrirás que ya no te queda nada más en todo el mundo de que tener miedo. Esa no es una contradicción que se coló en la Biblia por accidente. Es la puerta que ha estado manteniendo abierta para ti todo este tiempo.